Hola, buenas noches. Como todos los miércoles sobre las 10:30, en esta ocasión en directo a las 11, Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema un tanto complejo, un tanto escabroso quizás desde el punto de vista o del punto de mira que se estudie. Y bueno, pues yo he intentado tratarlo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la espiritualidad. Esta noche vamos a hablar de la muerte. Así que, como decimos, un tema delicado. Al final, como hacemos todos los programas, abriremos el teléfono para que ustedes, si quieren, participen con sus preguntas o con sus aportaciones. Y bueno, sin más, voy a pasar a presentar a los invitados de esta noche. En primer lugar tenemos a Francisca Sáez. Buenas noches. Buenas noches. Que no es la primera vez que está con nosotros y que esta noche pues, vamos a intentar poner un poquitín de luz sobre el tema. Seguidamente tenemos a Mila Huerta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es colaboradora del Teléfono de la Esperanza. Sí, así es. Y por último a Javier Artesero García. Buenas noches. Es psicólogo y es colaborador de la Asociación Española contra el Cáncer. Una persona bueno, pues que se mueve mucho en estos temas, sobre todo con esas personas que están muy cerquita del tema que vamos a tratar esta noche, de la muerte. En primer lugar, a mí me gustaría preguntaros por qué ese miedo a la muerte. Pues la verdad es que es patético, ¿no? Simplemente oír palabra muerte, pues ya desencadena a nosotros, nos condiciona a un terror, ¿no? Pues yo pienso que porque es algo está desconocido, no sabemos qué hay después de la puerta, después de la parte de la vida, y entonces todo lo desconocido al ser humano pues le acarrea un cierto temor, pero sobre todo la muerte, dejar la materia, dejar tus seres queridos, dejar la vida, pues todavía es mucho más fuerte. Es patético, realmente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo quisiera también dejar una cosa clara o plantear otro tema también, ¿no? Y yo pienso que no solamente el ser humano tiene miedo a la muerte, yo creo que el miedo a la muerte es necesario, ¿no? Imaginémonos cualquier especie dentro de la escala filogenética o dentro de cualquier animal que no tuviera miedo a la muerte, pues automáticamente desaparecería. Imaginémonos una cebra en medio de la sabana africana y resulta que ese animal no tiene miedo a la muerte y lógicamente es el primero que se come el león. Entonces es también un mecanismo lógicamente de supervivencia y por tanto necesario para poder evolucionar y formar parte un poco de todo este hábitat, ¿no? De todo este conglomerado que es la vida. Entonces yo creo que aquí el hombre también forma parte un poco de su concepto de ser vivo, ¿no? Y como cualquier otro ser vivo, pues lógicamente también experimenta ese miedo que, como decía antes Francisca, pues fundamentalmente y desde ya el conocimiento y la comprensión y la racionalidad, pues se nos dispara un poco a eso desconocido. Yo creo que si existiera alguna forma o existiera alguien que nos pudiera decir a ciencia cierta y con toda seguridad qué hay después de la muerte, pues seguro que muchísimos de esos miedos se mitigarían y bueno, pues lo aceptaríamos de una forma muchísimo más natural. Que aunque es natural, ya digo, también es lógico que por nuestra propia preparación biológica pues nos dediquemos tengamos ese miedo a morir, como todos, ¿no? Sí, pero ese miedo a la muerte no se da en todas las culturas. Luego, en parte, aunque tengamos ese residuo genético, por decirlo de alguna manera, también la cultura y la educación que recibimos pues incrementa el que se pueda producir ese rechazo, ¿no?, a la muerte. No. A mí se me ocurre apuntar que también puede ser que este miedo exista, pues porque no nos preocupamos de asumir la muerte como un cambio más de la vida. Entonces, si nos preocupamos pues, de asistir a charlas, de ver programas como este, de leer, de estudiar un poco, que no deja de ser otra cosa más significativa que un cambio, pues entonces lo asumiríamos de la forma natural y lógica, que es un cambio más que tenemos en nuestra trayectoria de vida, como un nacimiento, como pues no sé, muchísimas cosas que nos pasan, que unas nos gustan y otras no. Entonces la muerte, claro, la muerte es más drástica, más dolorosa para las personas que quedan, etcétera, etcétera. Pero entiendo que si lo asumimos desde el punto de vista natural y lógico, pues yo pienso que con el tiempo esto también se va a conseguir, que no haya ese miedo, ese trauma, esa sensación tan negativa a la muerte. ¿Por qué? Si no sabemos.
Estamos hablando de la muerte, pero hay un hecho también significativo, importante en la vida de las personas, que es el envejecimiento. Porque hay personas que rechazan ese envejecimiento, que se niegan a envejecer y que, bueno, pues aprovechando las técnicas actuales que hay de cirugía, no paran de hacerse operaciones por intentar aparentar menos edad de la que tienen. ¿Por qué no lo aceptan como algo natural? Bueno, yo pienso que en los tiempos que vivimos hay una mejora, lógicamente, como decías, de la medicina, hay una mejora, lógicamente, de la calidad de vida. Y yo creo que un poco la persona lo que pretende mantener en la vida es su ilusión, ¿no? Sus ganas de vivir, los proyectos para hacer cosas, el seguir pensando en un mañana. Los mañanas creo que es una de las cosas que más nos mueve. Si nosotros llegáramos un día en el que pensásemos que ya no nos queda nada por hacer o que ya perdiésemos las ilusiones, pues yo pienso que posiblemente perderíamos mucha ilusión por la vida. Entonces, quizá de alguna manera es la forma que tienen de plantearse, que es que todavía les quedan muchas cosas por hacer, les queda mucho por decir, mucho por vivir, y quizá esa imagen que ellos reciben de sí mismos pues les esté permitiendo un poco reilusionarse, creerse un mayor futuro y también, lógicamente, pues sentirse más cómodo dentro del grupo y de las personas con las que conviven normalmente, ¿no? Pienso que el miedo a la vejez es un poco el miedo a ir perdiendo fases, perdiendo etapas de la vida, ¿no? He cumplimentado otro paso más, ahora viene lo siguiente y entonces parece que si retengo esto, pues puedo de alguna manera tener todavía un mayor abanico para hacer cosas, todavía me queda más vida, por tanto más ilusiones y cosas por hacer. Pienso también que esa situación puede ser positiva si eso le sirve a la persona para ayudarse a sí misma y le sirve para pues ir un poco abriéndose nuevos horizontes, generándose nuevas metas, nuevas expectativas, y que sin embargo si la persona lo que hace es intentar ocultar ese miedo, esa realidad de ese envejecimiento que necesariamente por el que tenemos que ir pasando todos, pues entonces ya es cuando las cosas se le empiezan a complicar, porque es cuando no está admitiendo lo que es un proceso lógico y lo que es un paso evolutivo más dentro de la vida. O sea que hay un grado de esa preocupación por el envejecimiento que es normal, ¿no? Claro. Pero que puede pasarse ya en ciertos temores, pero bueno, conocemos personas que salen en los medios de comunicación que tienen un miedo, bueno, pues incluso pues cuando salen en televisión dicen que desenfoquen la cámara, que no cojan primeros planos, continuamente operándose. Yo creo que esa gente lo tiene que pasar mal, es decir, no aceptar que están envejeciendo les tiene que hacer sentirse mal, ¿no? Lo que pasa es que yo ahí puntualizaría unas cosas, porque si bajo el punto de vista psicológico el envejecimiento pues te da como muchísima más sabiduría que la juventud, ¿no? Es cuando simplemente estamos pensando en que la vida es un cuerpo físico o una materia, pues entonces sí que hay ese problema, ¿no? A envejecer, a que ya no eres tan guapa, a que ya no puedes hacer las cosas que antes hacías, pero si tomamos en cuenta que ese envejecimiento trae consigo un bagaje de conocimiento, de sabiduría, de conocer, porque decimos muchas veces, cuanto más vivo, más sé, porque más conozco mis experiencias, pues entonces es que depende mucho de la persona, ¿no? Que sea para esa persona la vida, si la vida es un cuerpo, si la vida es una experiencia o la vida también tiene un espíritu. Y ese miedo al envejecimiento puede estar relacionado también por el hecho de que, bueno, la muerte está más cercana. Claro. Se juntan muchas cosas, ¿no? Hay un conocimiento de nuestras fases, ¿no? De nuestras etapas. El hombre o el ser humano en su racionalidad es consciente de todo su proceso evolutivo, de todo su desarrollo. Entonces, lógicamente, es consciente, como te decía antes, de que está cubriendo unas etapas y que quizá el envejecimiento sea la última etapa y, por tanto, pues la antesala de lo que va a suceder, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que las personas se hacen mayores, pero las personas quieren seguir viviendo, todos queremos seguir viviendo. Nosotros no nos damos cuenta del paso de los días día a día, nos miramos en un espejo y de día a día no somos conscientes de cómo vamos envejeciendo. Por tanto, un poco es también el espíritu, es el concepto que cada uno tenemos de nosotros mismos lo que nos influye. Y quizá el encontrarnos muchas veces delante de ese espejo es como un revulsivo que nos dice, ostras, que ya estás aquí, que estamos en este punto, ¿no? Que fíjate cuánto tiempo ya y se me ha pasado como si fuera desde ayer. Y sin embargo,
pues han pasado ya tantos años, ¿no? Y ahí vienen recuerdos, como decía muy bien Francisca, vienen experiencias, viene sabiduría, pero claro, también viene el futuro y de repente de alguna manera pues pensamos o piensan, pues ya parece que me queda menos. Entonces claro que hay un paralelismo lógico entre el concepto de envejecer y el concepto de irnos acercando hacia el desenlace final, que por otra parte todos somos conscientes, ¿no?, de ellos, es decir, no hay nadie nunca que se haya conseguido salvar, ¿no? ¿Y aceptar la vejez como algo natural puede mejorar la calidad de vida en esos años? Yo opino que sí. Yo entiendo que estas personas que, como tú dices, se operan tanto, se retocan tanto el físico, etcétera, etcétera, pues no digo que sea así, pero a lo mejor alguna, pues sí que se descuida un poco el cuidado interno, el cuidado psicológico, el cuidado moral, el cuidado ético, etcétera. Entonces, esta persona exteriormente puede parecer muy joven, muy bonita y cada día, pues cuanto más dinero le eche a su físico, mejor estará. Pero, sin embargo, si interiormente no se cuida, pues me parece que a la larga esa persona envejece de una forma, no sé, más negativa que si envejece físicamente solo. Entonces, si para esas personas que lo hacen les sirve a nivel de estímulo, les compensa ese tipo de operaciones y tal, a mí me parece muy bien que lo hagan. Ahora, me parece que lo correcto sería que se ocuparan de todo, de lo exterior y de lo interior. ¿Y ese miedo a la vejez incluso podría provocar enfermedades en las propias personas? Yo creo que lo que provoca enfermedades propiamente es el miedo, ¿no? El miedo en una fase de estrés o de ansiedad, pues lógicamente a todas las personas le puede provocar enfermedades, porque es un proceso en el que se produce una aceleración de todo el metabolismo. Cada vez hay más estudios sobre todas las causas nocivas y negativas del estrés, y lógicamente si decimos que eso se añade a un proceso en el que en el propio desarrollo de la persona y en la propia vejez pues hace que nuestro cuerpo y nuestra capacidad de respuesta física ya no sea la misma, pues claro, se juntan las dos, ¿no? Por una parte la propia incapacidad para afrontar enfermedades que antes con una juventud y con una salud mucho más fuerte lo hacíamos con mucha más facilidad, y que ahora, unido a un proceso más ansioso incluso y a una perspectiva negativa, si esa perspectiva no es negativa y, como estabais comentando antes, pues se enfoca la vejez desde un punto de vista mucho más óptimo, mucho más positivo, pues ese proceso no se da tanto como cuando se enfoca desde un punto de vista negativo. Se va desarrollando un propio miedo personal, una angustia un poco sobre todo el proceso de la vejez, y entonces, claro, cada vez surgen más achaques, surgen más enfermedades, porque además la persona es más observadora de sí misma y de sus enfermedades, busca más dolencias que de alguna manera le vayan informando y le vayan diciendo pues que precisamente esa dolencia es la que le va contando que ya va siendo mayor, que ya no va teniendo las mismas capacidades que tenía antes, ¿no? Entonces sí, van unidos, pero van unidos porque la persona de alguna manera lo provoca con su propio miedo. Si no, hay personas que tienen una edad, pero tienen otro espíritu, tienen ilusiones, tienen ganas de vivir, y gracias a Dios, pues la ciencia hoy está haciendo cada vez prolongarnos más la vida y la calidad de vida, y sabemos que las personas que llegan a una vejez, pero en vez de encerrarse en un círculo de miedo, en vez de encerrarse en un proceso de angustia de que me está llegando, se prolonga a sí mismo la vida, es decir, se mete dentro de una etapa más que vivir y que disfrutar, porque tiene mucho que disfrutar de alguna forma, pues obviamente desaparece su miedo y desaparecen muchísimos problemas, muchísimos trastornos físicos que ocasiona de la otra forma. Entonces van juntas, pero no necesariamente tienen que ir juntas. Es más bien la perspectiva de la persona la que las junta, no son dos procesos que estén fuera de nosotros. Se me ocurre también que posiblemente otro de los problemas de la vejez sea la soledad. Es decir, quizá la sociedad hoy en día no está preparada para valorar, para acoger a los ancianos, y bueno, pues estamos viendo ancianos que los últimos días de su vida los pasan solos, sin la familia al lado. Quizás sea otro agravante más en el problema de la vejez, ¿no? El temor a quedarse solo cuando uno es mayor. Sí.
Claro, es que teniendo en cuenta lo que dice él, que es así, ¿no? La actitud interna de la persona también va a hacer posible el que tú te expandas más hacia esa soledad. Porque yo siempre me pregunto, una soledad impuesta es relativa. O sea, la soledad es porque la actitud de ese ser realmente pues, no abre puertas para que encuentre el camino con otras personas. Pienso que lo que decía Javier sobre la somatización en el físico de la enfermedad, aparte de que de que no van juntas, decías, o que iban juntas, ¿no? No, juntas. De que no van juntas, yo pienso que van totalmente interrelacionadas, porque dependiendo cómo sea esa actitud ante el mundo, no solamente en la vida física, sino también en la vida interna, con ese enriquecimiento interno, pues se pueden prevenir perfectamente enfermedades. Incluso los últimos conocimientos científicos te hablan de paralizarse cánceres que estaban en un estado avanzado, incluso remitir, ¿no? Dependiendo esa parte interna. Yo es que pienso que la vida física, ese hálito de vida física, lo va a dar la parte espiritual, la parte interna del ser. ¿Se puede educar a las personas para afrontar mejor la vejez? Antes de llegar a la vejez, ¿se puede preparar una persona mediante cursos? No sé. Claro, bueno, se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? De todas maneras, yo pienso que la mejor forma que tenemos de educar ante la vejez es la propia perspectiva, la propia actitud positiva, que no solamente ya mantenga a la persona, es decir, que mantengamos incluso nosotros a un nivel social. Es decir, si la persona cuando llega a una etapa nosotros consideramos que está en otro momento diferente de su vida, pero que todavía tiene mucho por hacer y se siente arropada, por lo que decís antes del problema de la soledad, pues lógicamente la persona va a afrontar la vejez de esta forma diferente. Es decir, lo más importante en la educación de la vejez no creo que sea solamente un proceso de cursos, sino un proceso eminentemente práctico, ¿no? Donde la persona se siente mayor, se puede sentir que no tiene las mismas facultades, pero no necesariamente tiene por qué sentirse vieja o no tiene por qué sentirse anciana. Y esa perspectiva no se la va a dar solamente ella, se la va a dar ella y se la va a dar incluso las personas que estén en su entorno. Como antes decías, pues un proceso de estar solo. Claro, si uno está solo, no tiene a nadie, pues posiblemente se sienta mucho más viejo, se sienta mucho más mayor. Pero si una persona está integrada en una familia, es todavía parte activa de una familia, se siente útil dentro de esa familia, pues lógicamente todo el proceso de la vejez pues no le va a afectar tanto y va a recibir, no ya solamente por expertos o por profesionales, sino información muy válida y muy útil por parte de su propia familia, ¿no? Donde la persona no se va a sentir ni mucho menos mayor, se va a sentir, bueno, pues que tiene tal años, pero que a tales años todavía está bien, todavía tiene mucho que por hacer ante la familia, todavía tiene mucho en lo que colaborar y obviamente esa actitud pues va a hacer que no se sienta anciano, que no se sienta viejo, sino que sienta que está, en otra fase diferente. Aparte de eso, sí, se pueden hacer pues, muchos cursos. Yo pienso como hoy se puede hacer cursos sobre todo y desde una perspectiva pues educativa y cultural, claro que también se puede percibir, pero considero más importante el fondo práctico de la situación, ¿no? Lo que cada persona vive en su casa, vive en su familia y lo que cada persona percibe de útil o de capacidad que tiene para poder todavía a una edad y a un momento determinado de desarrollo de su vida aportar a los demás y que los demás le aporten a él. Si se sigue sintiendo integrado, si se sigue sintiendo útil, si se sigue sintiendo válido, pues los años irán llegando, pero desde luego van a llegar con otra perspectiva completamente diferente a si en esos mismos años la persona se siente ya fuera de contexto, tú no puedes hacer esto, tú ya no estás capacitado para hacer esto, entiende que es que ya tal, pues lo entiende, pero no quiere entenderlo, porque entender un poquito es decir, tú ya te estás saliendo de aquí, ya no formas parte de un poco de todo el grupo, ¿no? Y eso, claro, envejece, ese conocimiento de uno mismo envejece tanto como lo físico casi. Y imagino que también pues la vida que hayamos llevado durante nuestra edad de juventud va a influir muchísimo también en la vejez, una vida sana a todos los niveles, haciendo deporte, una alimentación equilibrada, también va a repercutir sobre la vejez, imagino, ¿no? Yo pienso que sí, que repercute relativamente, porque una persona que en su juventud haya tenido una vida sana a nivel de alimentación, deporte, etcétera, etcétera, y llegado un momento pues no sé, de su vida adulta, entre pues tal vez en unas problemáticas fuertes, pues lo positivo que ha tenido en su juventud
puede ser dañado en su vida adulta, ¿entiendes? Y entonces, al llegar a la hora de la vejez, siempre se recuerda más lo último que lo anterior. Pero, desde luego, me parece que a nivel de vejez, el llevar una vida sana desde tu inicio hasta tu llegada a la vejez, pienso que sí, que influye, que tiene que ser positivo, tiene que ser mejor, ¿no? Francisca, hay un dicho, ¿no? Y eso quiero que me lo contestes tú precisamente, y es que dicen, bueno, pues que la niñez y la vejez son dos etapas de nuestra vida donde estamos muy interrelacionados con nuestro yo interior, nuestra espiritualidad. ¿Es verdad eso? ¿Tú qué opinas? Sí, porque bueno, parece ser que el niño hasta los 7 años, que es un cambio, el primer ciclo de su vida, está como muy conectado a esa parte astral, espiritual. Ten en cuenta que la conciencia realmente plena de lo que es la vida no la adquiere hasta que no está un poquito andando y adquiriendo otra información. Entonces está como entre el astral y entre la parte física, entre la materia. Y por supuesto en la vejez hay una cantidad de situaciones que tú empiezas a preguntarte y a decir, ¿qué no he hecho yo? ¿Qué es lo que tengo o que me queda todavía que hacer? Entonces sí que está relacionado un poco esa visión del astral, de ese más allá, en el niño hasta los 7 años y también en el anciano, por supuesto que sí. Pienso que está relacionado, muy relacionado. Muy bien, pues vamos a seguir hablando sobre la vejez, sobre la muerte, pero eso será dentro de unos minutos porque vamos a pasar a la publicidad. No se vayan. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues aquí seguimos en Tercer Milenio y seguimos hablando de la vejez y de la muerte. Hay un tipo de enfermedades, como son el Alzheimer, algún tipo de demencia, que son un poco penosas el ver a nuestros familiares, precisamente porque parece ser que no son ellos. Es decir, después de haber convivido con ellos muchísimo tiempo, muchos años, toda la vida, llega un momento en que parece que dentro de esos cuerpos pues no está el ser querido que nosotros hemos conocido y que han perdido cualquier tipo de capacidad, incluso de moverse, de hacer cosas tan simples como, no sé, comer, ¿no? Incluso. ¿Qué ocurre en este tipo de enfermedades? ¿Son conscientes estas personas de lo que les está ocurriendo o realmente están desconectados del cuerpo? Bueno, yo pienso que estas enfermedades, las demencias, como son enfermedades degenerativas, pues yo pienso que hay fases, ¿no?
y hay procesos y momentos en los que la persona, pues según el estado de evolución que tenga de la enfermedad, pues es más consciente de su enfermedad o puede ser ya completamente inconsciente, es decir, podemos llegar a un momento en que la persona, en principio pensemos que ya no tiene, de verdad no tiene información de lo que estamos, de quién es su familia, de quiénes son sus seres queridos. Cualquier persona que tenga la desgracia de haber tenido que tener algún familiar que haya pasado por una de estas enfermedades, pues habrá descubierto muchas veces con sorpresa el sorprenderse por ver que ya la persona que ha estado tanto tiempo, como tú muy bien decías, a su lado, pues no la reconoce, ¿no? Cuando no la reconoce, no la reconoce. O sea, es una realidad, ¿no? Es una realidad porque hay una serie de circuitos neuronales y una serie de procesos que impiden esa capacidad, ese reconocimiento. Entonces debemos pensar o debemos presuponer que realmente la persona no tiene conciencia, ¿no? Hasta ahí es donde explicamos lo lógico, ¿no? Explicamos lo que sabemos. Sin embargo, hace un tiempo salió en un programa de televisión una noticia que a mí me llamó la atención mucho y me gustó. Una madre italiana que estaba en coma, había dado a luz un niño, no sé si era niño o niña. Lo curioso del caso fue que cuando le pusieron la niña sobre el pecho, la madre lloró, se le escapó una lágrima. ¿Hasta qué punto percibe, hasta qué punto es consciente, hasta qué punto ella se ha dado cuenta realmente de todo lo que ha sucedido, que ha pasado? Pues claro, desgraciadamente es una incógnita, ¿no? Pero bueno, siempre queda ahí un poquito la duda. O queremos tener la duda, perdona. No, perdóname, Tony. Yo creo, o mejor dicho, pregunto, estas personas que tienen este tipo de situación, tanto la demencia senil como un estado comatoso, pues cualquier situación que ya no son conscientes de sus reacciones, el ambiente familiar, el entorno que tienen a su alrededor, yo creo que les afecta positivamente. Aunque creamos que la persona comatosa no se entera, que el abuelillo con demencia, pues como ya no se acuerda de nada tampoco tal. Entonces, un gesto de cariño, una pasada por la espalda, un nieto que se le acerque y le dé un beso, todo eso entiendo que es ayudarle a que su estado dentro de su situación sea más activo, más dinámico, más... Claro, sí, perfectamente. Me parece. Perfectamente de acuerdo. El problema es que muchas veces la persona hace esto y el familiar o la persona que lo hace, pues muchas veces se siente frustrado incluso por el no intercambio, ¿no? de esos afectos. Pero desde luego que está claro que una persona, todo lo que sean actitudes positivas y todo lo que sea comunicación de afectos y todo lo que sea, pues como muy bien decías, un ambiente positivo, un ambiente emocionalmente estable, pues mal por lo menos sabemos que no le va a hacer ninguno, todo lo que le puede hacer es un bien, por tanto es bueno practicarlo, ¿no? Lo que sí que hay que tener muchas veces en cuenta en estos casos también es la familia o los familiares que están al cargo de estas personas, ¿no? También creo que esas personas, ahí sí que pienso que muchas veces necesitan apoyos, ayudas, momentos en los que, porque les surgen muchas dudas, lo que decía antes, como no tienen ese intercambio, pues se sienten perdidos, se sienten vacíos, se sienten un poco, bueno, vacíos quizá no sea la palabra, se sienten desilusionados por lo que tú muy bien planteabas, por quién fue la persona y quién es ahora mismo en ese momento. Y quizás sean estas personas también las que necesiten el mismo apoyo que tú estabas planteando y que estabas diciendo, sí, de afectos y de, pues también a la persona que está normal, también que se le permita, pues decir, seguir para adelante, seguir viviendo, lo estás haciendo bien, es decir, quizá un apoyo, motivarlo efectivamente, esa es la palabra, creo, motivarlo para que la persona pues siga siendo capaz de producir esos intercambios y siga sin que esos le llegue un momento que los agoten, ¿no? Sobre todo emocionalmente. Además de esas sensaciones que tienen, por ejemplo, esa madre que soltó una lágrima cuando le pusieron el niño, su hijo, cerca, posiblemente esas personas piensen cosas que no exteriorizan, es decir, hay un pensamiento, sean más conscientes de lo que nosotros pensamos que son,
¿O pensáis que realmente pienso que no. están deteriorado tanto su cerebro que Yo están pienso que no. desconectados? Yo pienso que Yo no. pienso que es posible que realmente sea todo como una especie de lagunas donde realmente se produzca la conciencia y la no conciencia. Yo pienso que mientras hay vida, esa parte energética o espiritual está unida a esa parte física y en momentos muy puntuales o como muy fuertes, muy de sensación, sobre todo el hecho de parir un hijo y tenerlo, pienso que ahí hay una sensación que se hace consciente, aunque sea ínfima. Claro, pero, perdona que me interrumpa, pero Francisca, tú piensas que hoy la ciencia ha avanzado mucho y nosotros podemos tener un cuerpo vivo, pero cerebralmente no. Y el cuerpo vive, el corazón late, puede hacer una serie de todo el proceso orgánico, sigue para adelante. Pero Hay una hoy relación, Javier, entre ese cuerpo espiritual, entre ese cuerpo material o físico y entre esa parte que une o interrelaciona, que sería el alma o la vida, el hálito de vida, están totalmente interrelacionados. Imagínate que, por ejemplo, si pones agua y pones aceite y pones mercurio, en las tres partes que puedes meter vida. Sin embargo, la vida del espíritu estaría en una parte, no pasaría el aceite ni el mercurio. La vida de la materia estaría en el mercurio, o sea que todo interrelacionado. Que cuando hay vida, no puede realmente pasar desapercibido algunos acontecimientos, porque están todos los cuerpos interrelacionados. Yo es que parto de la base de que la materia también contiene un espíritu, porque entonces no estamos aquí solamente por azar, has nacido y te han colocado un cuerpo perfectamente maravilloso y matemáticamente perfecto, así, sin nada. Yo pienso que la vida es mucho más que el físico. Por eso veo la interrelación entre momentos muy puntuales de la existencia, de la sensación, que puede realmente tener conciencia esa persona que está pues, en un momento de coma y de alguna manera recibir ese ser y tener ese contacto. Respetando profundamente lo que dices y entiendo, pero hay que tener en cuenta, yo pienso que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, nosotros funcionamos a través de unos mecanismos, esos mecanismos tienen que estar bien, precisamente por esto, por los fallos de estos mecanismos se producen precisamente estos problemas degenerativos, estas enfermedades. Entonces, bueno, está todo el proceso de la conciencia, ¿no?, que todavía pues creo que sigue siendo un misterio, ¿no? En el siglo 2000, ¿no?, todo lo que sucede, pero que indudablemente si no existen una serie o por lo menos mi opinión es que si no existen una serie de mecanismos que estén en unas condiciones adecuadas para producir todo lo que son las transmisiones de pensamientos, todos los cambios químicos, todos los procesos, pues no está. Es decir, las experiencias, los experimentos dicen que si nosotros suprimimos ciertas zonas del sistema nervioso en un animal, en un ser humano, ciertas emociones, ciertos sentimientos desaparecen. Y es una cosa un poco, bueno, ¿cómo puede una persona dejar de sentir ciertas emociones? Pues es así, un poco físico, pero es así, ¿entiendes? Sucede. Hay unos núcleos que están encargados de producir una serie de circuitos neuronales, de procesos, y entonces, si no están. Pero vamos, ¿Y tú crees, Javier, que eso se pierde en su totalidad? Eso no sabemos nadie. Te lo digo porque ojalá lo supiéramos. Te lo digo porque tú sabes que hay enfermos en estados terminales que prácticamente ya no tienen sensibilidad, ya no tienen reacciones, y vas y una simple caricia que le hagas, ese enfermo parece que en el semblante te está diciendo, con su semblante relajado, tranquilo, que te está agradeciendo esa caricia. Te está dando un mensaje no verbal de que te agradece lo que tú le estás haciendo. Entonces, si lo ha perdido todo, pregunto cómo es posible que reaccione con esas expresiones. Yo quiero dejar dos cosas claras. Primero, me parece fenomenal y me parece francamente útil que eso se haga, porque vuelvo a decir que se desconoce hasta qué punto eso llega a un momento en el que le puede afectar o no le puede afectar a la persona, ¿no? Pero independientemente de eso, y puntualizando ahí primero, pienso que muchas veces nosotros percibimos también lo que nosotros queremos percibir, y nosotros ante una acción determinada, sobre todo si es una acción que se hace con todo el cariño que hace una persona que quiere a otra, espera una respuesta y busca una respuesta.
y en cierta manera pues encuentran muchas veces la respuesta. Y me parece que así está bien, porque de alguna manera esa respuesta le sirve a la persona para motivarse y para volver todavía esforzarse más, y creo que es un proceso que retroalimenta, en este caso, como decía el cuidador, ¿no? Pero indiscutiblemente no sé realmente cómo, si esa persona lo percibe o no lo percibe, hasta donde se sabe. Si no, me repito un poco, pero es que si no está, no está. ¿Hasta qué punto pueden existir otras zonas? ¿Hasta qué punto pueden existir otros procesos que todavía no se conozcan y que estén generando o permitiendo la posibilidad de que esas sensaciones se puedan estar transmitiendo? Pues no lo sé, quizá en ese sentido sí que podáis tener razón y sí que de alguna manera la persona puede captarlo, ¿no? Yo contaba ahora mismo la anécdota esta, que fue un poco sorprendente para todos, no tenía por qué, y sin embargo pues se produjo una reacción. ¿Fue una reacción propia del nacimiento? ¿Fue una reacción orgánica? Como no está la madre para decírnoslo, pues desgraciadamente no lo sabemos. Pero indiscutiblemente hay momentos en los que hay misterios, claro que sí, hay misterios. Y no podemos saberlo todo, y ojalá. Siempre, pero entonces hay un momento en el que tenemos que parar, ¿no? Y cerrar. Son temas que nadie bajaba a decir, mira qué es lo que pasa cuando estamos muertos, pero es que, no sé, todo se empieza por la hipótesis, ¿no? Claro. Hasta que se descubre realmente que eso era así. Sí. Yo lo que parto de la base de que precisamente el cuerpo físico sería como una cáscara, un cascarón que va a anidar ese ánima, esa vida. Entonces, partiendo de esa base, pienso que la conciencia, lo consciente es aquí y ahora, porque me toca así, yo siento, pero que hay otra conciencia también, mucho más interna, que es la que va a dar vida a esa conciencia física. Esa es mi opinión. Bueno, pues estáis tratando quizás el tema de esas enfermedades desde dos puntos de vista distintos, y quizás la conjunción de esos dos puntos pues de la realidad de esas personas, ¿no?, que están sufriendo pues este tipo de demencias. Hemos estado hablando cómo pues los hábitos en la vida de la juventud pueden influir en la vejez, pero hay una cosa que sí es cierta, y es que por ejemplo esos hábitos en pocas ocasiones, o bueno, no en todas las ocasiones, influyen en el tipo de muerte, porque una persona evidentemente, si está anidando una enfermedad por descuidarse, pues es muy probable que muera de esa enfermedad, pero la muerte es algo más aleatorio, es decir, todos sabemos que, bueno, podemos morir de jóvenes, podemos morir de mayores, a veces de la manera más inesperada. ¿Pensáis que la muerte es algo aleatorio o realmente la muerte se produce, y esto ya lo hemos tratado alguna vez en algún programa, de la manera que nosotros, en parte, suponiendo que nos reencarnemos, hayamos elegido? Pues yo pienso que el espíritu va a programar realmente el momento del nacimiento y el momento de la muerte, porque partimos de la base de que el espíritu va a proclamar incluso en qué lugar del mundo van a nacer, qué padres van a ser los suyos, porque ten en cuenta que si entendemos esto, la vida como vida y espíritu, como que la energía no tiene principio ni fin, sino que se va a transformar, con que venimos de Dios y que vamos a volver otra vez a esa emanación cósmica de Dios, pues será una especie de paseo o camino que vamos a tener que hacer para vivir experiencias, para poder llegar a esa inspiración que un día hablamos, si te acuerdas, Rafa, también en un programa de estos, ¿no? Que Dios parece ser que inspira y tiene que dar la vida, pero luego hay una inspiración hacia la sutileza y el recorrido de los diferentes estados de conciencia física, material, pues son casi necesarios. Entonces creo que programamos el momento donde se nos consuma, donde queremos consumar realmente esa muerte, incluso por nosotros mismos, desde antes de nacer. Perdona, lógicamente tengo que discrepar, pero vamos, entiendo que son los planteamientos. Efectivamente, yo debo decir aquí dos cosas también, ¿no? Desde un punto de vista religioso, yo entiendo que las creencias y las cuestiones de fe y las creencias en Dios, pues creo que son algo respetable para cada persona, y cada persona tiene su creencia, tiene su fe, tiene su opinión, ¿no?, su ideología en ese sentido, a ese respecto. Y bien, desde ese punto es intocable, es decir, no podemos razonar la fe, ni es intención razonar la fe o la creencia en un ser superior. Pero al margen de esto, y ya digo, respetándolo profundamente, después está lo que somos como seres vivos. Y como seres vivos vivimos una vida dentro de unas circunstancias, dentro de unos procesos, dentro de unos avatares que van y vienen. Y yo no pienso, porque si estuviéramos diciendo que tenemos programado la vida, estaríamos siendo injustos con nosotros mismos. O
sea, ¿por qué una persona tiene programado una vida hasta los 90 y una persona tiene programado una vida hasta los 50? No, yo no me refiero a los años. O porque una persona tiene programada un resultado en su vida y otra persona tiene programado un resultado en su vida completamente diferente. No, no me refiero Yo a creo que eso. somos seres libres. No, yo me estoy refiriendo en que no tengo que morir a los 50 o a los 20 años. Me refiero que cuando yo he nacido, o cuando yo nazco, pues hay en mí unas tendencias genéticas que se van a acoplar con esos padres para vivir esas experiencias y que yo voy a caminar con unas tendencias X que van a hacer mi personalidad después, en el físico, más la información que yo estoy recibiendo, ¿no? Pero yo veo dos direcciones en este planeta dual, en esta dualidad donde estamos en este momento. Veo la dirección de una actitud positiva y una actitud negativa. Dependiendo lo que yo programo, entre comillas, hasta que se consuma el hecho de que yo programo de mi evolución, yo puedo tardar un año, puedo tardar 25 años, depende cómo yo voy a retardar esa evolución mía, o esas tendencias, o esas actitudes. A esa historia me refería, no que a los 50 muero y a las 5 de la tarde. Creo que el espíritu va a organizar una especie de camino donde tiene un tiempo. Pero, cuando se consuma ese tiempo... Perdona, sí. el espíritu o ese camino lo organizas tú como persona. Es decir, como ente, no como personalidad, ¿no? Como ente. Porque esto sería la personalidad. El ente sería ese espíritu. Y que se interrelaciona con la parte de la personalidad. Me tienes que enseñar. Cuando tú dices que el ente programa eso, es decir, es el que programa tu vida, ¿de qué forma programa tu vida? No, pero yo misma programo mi vida. ¿De qué forma programas tu vida? ¿De qué forma? Pues matemáticamente de una manera, fíjate que singular. Sí. Y es que tengo unas tendencias, tengo un bagaje en mí por otras existencias, porque por supuesto al decir yo esto tengo que creer en una reencarnación, ¿no? Entonces en ese bagaje de tendencias tengo una vida a vivir. Dependiendo cómo yo salte esas pruebas o viva, yo puedo tener una actitud, una tendencia agresiva, y entonces tener una agresividad. Pero yo recibo del mundo la información. Pero esa información entonces se convierte en experiencias. Pues claro, experiencia de la vida. Y tú vas a actuar en función de esas experiencias que estás teniendo en ese momento de tu vida. Claro, porque si yo tengo tendencia agresiva y me doy cuenta por los efectos de mi agresividad... ¿Por qué tienes tendencia agresiva? Porque yo tengo una genética, entonces puedo tener una tendencia ¿Y eres agresiva por tu genética? No, espera un momento, Javier. Si hay una tendencia genética en mí que me tiende a la agresividad o me tiende, pues yo que sé, a otras cosas, tanto biológicas como internas, como de actitudes, yo esas tendencias las tengo en mi genética. Es como una programación. Pero entonces, lo último descubierto, según la ciencia, es que el gen tiene dos partes, esa tendencia agresiva y otra parte, también que sería la dualidad, donde no está la agresividad. Cuando yo experimento mi agresividad y entonces mando mi agresividad, tengo unos efectos. El famoso efecto boomerang, ¿no?, que conocemos. Cualquier acción tiene una reacción. Si a mí yo entiendo que no me gustan las reacciones de mi conducta y yo giro y cambio mi conducta, resulta que estoy realmente actuando hacia la otra parte del gen y muto esa agresividad. Entonces muto esa parte genética. Pido la palabra, por favor. Bueno, más o menos, porque esto es muy largo. Vamos a darle la palabra a Mila y vamos a pasar a otro tema. Porque si no, es que me estaba quedando un poco, pues no sé, dudosa, cuando Francisca decía que ella es agresiva y saca su agresividad. Bueno, tú no eres agresiva, pero te refieres a la agresividad de las personas. Entonces yo digo, la persona no nace agresiva, ni nace pacífica, nace alta, nace rubia, nace morena, nace baja, pero la agresividad a mí me parece que es un comportamiento de la persona. Entonces yo nazco a partir de un momento totalmente virgen, sin agresividades, sin voluntades, sin malicias, sin bondades, pero a lo largo del camino de mi vida yo soy libre de elegir el comportamiento que quiera. No pienso que nacemos vírgenes, porque nacemos con una genética hereditaria. Con una genética, por lo sí, tanto, pero hay unos componentes que puede ser la agresividad o puede ser que te encante pintar. O sea, hay unas tendencias en ti, claro, que eso vas a unir a la información que tú vas a recibir de tu ámbito. Pero tú no naces agresiva. Bueno, es que yo a lo mejor no, pero hay personas que... Hay un gen de la ansiedad. El último descubrimiento científico es que existe un gen de la ansiedad. Claro, existe un gen que para también todo. tiene... Y vamos a seguir descubriendo que existen genes para todo, por eso, porque es lógico. Si claro, somos agresivos es porque tenemos que tener una capacidad de serlo.
Y si tenemos una capacidad de serlo es porque tiene que haber una genética que nos lo permita. Si no, no lo podríamos ser. Lo que no podemos, lo que no tendremos nunca es un gen para volar. Vamos a retomar otra vez. Es imposible porque no podemos volar. Mira, me vais a perdonar porque si no es que nos vamos a liar con el tema y a mí me gustaría seguir un poco hablando de la muerte. Yo sé que a lo mejor sería mejor hablar de la vida, pero esta noche toca la muerte. Vamos a ver, el conocer la posibilidad de la muerte se puede convertir en un agravante o por el contrario es una ayuda para afrontarla. Pues mi opinión es que dependiendo lo que el enfermo quiera, es lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Vamos a ver, pero este caso, dependiendo de lo que el enfermo quiera, de su capacidad, exactamente, de su, los familiares, de su percepción claro, personal, de toda su vida, de cómo, es decir, cuando pero llega la ese decisión momento, la tienen que tomar en cualquier caso los familiares, claro. Sí, pero los familiares son los que mejor conocen al enfermo y están conviviendo con él día a día y en los momentos críticos de su enfermedad, los familiares indirectamente saben si el enfermo le gusta o no le gusta saber lo que tiene. Pero eso es un poco arriesgado, ¿no? Es decir, estamos decidiendo por una persona. Yo pienso que lo que no se puede hacer es ocultar información de una forma consciente, ¿no? Pienso que una cosa es que la persona conozca o no conozca la posibilidad de su muerte y otra cosa es que la persona viva entre dos aguas, ¿no? Que oiga, que cuchichee, que tema, pero que no le aclaren, Justo. que sospeche, pero que no le digan. Yo creo que esa incertidumbre es la que a la persona en un momento determinado le confunde claro. y le angustia mucho, ¿no? Le angustia más. Obviamente que lo que la persona quiere que le digan es que no, que estás de miedo, que no pasa nada, que te queda otro montón de vida por delante, tú tranquila, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces decir, no, es que no es eso lo que le tengo que decir, lo que le tengo que decir es justo lo contrario. El familiar se separa, pero si de verdad es o no es, pienso que debe ser con todas las consecuencias. Es decir, si nosotros estamos ocultando algo, se lo ocultamos bien. Y lo hacemos con una intención. Y hacemos porque entendemos que la persona quizá no está preparada para comprender todavía, para asumir todavía, pero estamos haciéndolo con la intención de que la persona tenga calidad de vida y viva lo mejor posible ese tiempo. Y si entendemos por el contrario que el deseo de esa persona puede ser el conocer o el saber, porque si no se va a sentir más engañado, más defraudado, pues hay que hacerlo también de una perspectiva desde el punto de vista más humano y más decir, bueno, estamos aquí, pero esto no significa renunciarte. Es decir, no te mueres pasado mañana. O sea, hay un problema, es decir, hay una enfermedad, pero no podemos decir, te queda tanto. No te queda tanto. ¿Cómo te va a quedar tanto? También dependerá mucho el tiempo que quede hasta el desenlace. Es que no sabemos nunca. Yo no pienso que nadie pueda decir tal día, tal hora, independientemente de la enfermedad que pero hay casos que son fulminantes de enfermedades. Es decir, hay médicos que son más dan rápidas. poquito tiempo de vida y en ese caso pues posiblemente hay que ser muy cauteloso. Pero a lo mejor una enfermedad como puede ser un cáncer más progresivo, más lento, ¿seréis partidario de decirle al enfermo, oye, mira, tienes un cáncer y es probable? Yo es que tengo que... Exacto, pero es que tampoco... Es que me voy a morir. Pero entonces, si él lo pide, es que tampoco hay que ir con una información totalmente negativa. Tienes un cáncer y te vas a morir. No es eso. No es eso, es tienes un cáncer. Yo pienso que, me han dicho los médicos que tienes un cáncer. Claro. La persona no es tonta. Claro. Entonces, él es muy libre de pensar si se va a morir antes o se va a morir después. Entonces, a mí lo que me parece un error es meternos en la vida de otra persona, pensar por él, en una palabra. Yo no puedo pensar lo que a ti te gusta más. Yo siempre voy a obrar con mi buena voluntad, como dice Javier, de estar a tu lado en el momento que tú quieras y para lo que me necesites, pero en ningún momento te voy a engañar, o por lo menos pienso que no se debe de hacer. Pero es que... Porque meternos en la vida de otra persona. Sí, perdón. Es que hay una cosa, has dicho la palabra cáncer, y yo pienso que hay que empezar a romper asociaciones, ¿no? O sea, cuando a una persona le dicen que hay un cáncer, me muero. Ya está. Claro. Y no solamente ya piensas que te mueres, es que se enteran los compañeros, se entera la familia, se enteran los vecinos y ya eres un muerto andante. Porque ya te ven y entonces ya te están matando antes de que haya pasado nada. Y vuelvo a insistir en un tema muy concreto. La ciencia ha avanzado mucho, cada día va más y lo que tenemos que conseguir es romper esos miedos, romper esos fallos de pensar
Dios, ¿y si tengo un cáncer? Y muchas veces la persona, pues, por el temor de que realmente le puedan descubrir eso, pues se niega a afrontar una realidad. Sí. Y entonces, si no lo tienes, pues bueno, no va a pasar nada, que lo vas a pasar muy mal porque vas a tener mucho miedo. Pero si lo tienes, el proceso o el tiempo que estás retardando, la percepción o el que pueda ser diagnosticado ese cáncer a tiempo, sí que va a ser fundamental para todo el proceso posterior. Entonces yo pienso que lo que hay que dejar muy claro es que tienes un cáncer, tienes que luchar mucho. Tú estás en esta fase, estás en este estado, pero ni mucho menos, es decir, te vas a morir. Pues nos vamos a morir todos. Claro, además, eso está claro, ¿no? Además, otras veces cuando la persona hay que luchar. Recibe esa noticia, pues hace un cambio de tal manera que bueno, que es alucinante, porque incluso llega a paralizar ese cáncer. Ha habido casos donde se han paralizado porque al enfermo, al saber que tiene que relacionar cáncer-muerte, ha pegado su vida a un cambio, ha girado 180 grados y realmente ha hecho incluso que ese cáncer se paralice. O sea que sigue estando en la actualidad, claro, como en todo, ¿no? Informando consigues que el enfermo colabore a lo largo de su enfermedad. Y puede colaborar a nivel psicológico, a nivel médico, a nivel humano, a nivel anímico, a todos los niveles. Entonces, es muy posible que colabore positivamente. Tal vez hay otros enfermos que se apoquen y entonces haga falta pues la función de un psicólogo, un especialista adecuado para que esa persona le vuelva a poner un poco de ánimo. Pero yo opino que hay un porcentaje bastante fuerte de personas que les es positivo saber lo que tienen. Yo conozco un caso concretamente que se le ocultó y como no entendía que tenía una enfermedad excesivamente grave, pues de su propia cuenta cortó el tratamiento y entonces fue cuando se murió. Si esta persona lo hubiera sabido, hubiera seguido el tratamiento que le iba muy bien y quién sabe si hoy estaría aquí. Pero como no se le informó de la gravedad del caso, pues lo dejó cuando le vino bien y duró 15 días. Sí, tenemos que recordar que Mila Huerta es colaboradora del Teléfono de la Esperanza, que Javier Artesero es psicólogo y también es colaborador voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso están muy puestos en el tema y su opinión es más que una opinión personal, sino que es una opinión que está basada en la experiencia. Hay una cosa que quería preguntarle a Francisca. Hemos hablado pues de la calidad de vida, que bueno, en parte está basada en nuestros años anteriores a la ancianidad, pero ¿y nuestra vida espiritual? ¿Dependerá también o influirá en nuestra muerte? ¿Cómo hayamos llevado? Totalmente, porque de todas maneras la vida espiritual está relacionada con tu vida física, o sea, una conducta legal, equilibrada, de amor, de armonía, pues está hablando realmente de que hay un alma, un espíritu que también es legal, es armónico y que vive de una manera distinta, ¿no? Entonces, claro que, fíjate, cuando se está muy dentro de ese mundo espiritual, el mundo interno tuyo, pues no tienes miedo a la muerte para nada, porque simplemente sabes que es un cambio. O sea, es un cambio donde la materia queda, la parte orgánica en la tierra, vuelve a la tierra, pero tú continúas viviendo. Y entonces tiene por qué haber ningún miedo. Sí que hay miedo muchas veces a la forma en que uno muere, al sufrimiento que va a acarrear ese momento de la muerte. Pero yo te digo que con una vida rica espiritualmente, pues el que tiene esa fe, por creencias, por lo que sea, porque realmente lo siente así, pues está creando su propio universo de continuidad. Es un poco el poder del pensamiento que hablábamos un día, ¿no? Si realmente nada de esto que decimos existiera, si yo estoy pensando en eso, pues realmente yo estoy creando, porque el pensamiento es totalmente creador. Entonces, lo sigo diciendo, ¿no? Cuando hay una vida rica espiritualmente, por supuesto que todo lo que huele a muerte no tiene por qué ser dramático. Al revés, es una liberación, sería una liberación. En el tratamiento que se le da a los cuerpos una vez que pues ha fallecido una persona, a lo largo de las culturas pues es muy dispar, es decir, hay culturas donde se entierra, por ejemplo la nuestra, o se incinera el cuerpo, otras incluso pues se abandonan al mar o al río. Desde el punto de vista otra vez espiritual, ¿dependerá en algo la partida del alma o el camino que ha de seguir el alma dependiendo de lo que se ha hecho con el cuerpo, o son cosas que una vez se despega una cosa de otra, totalmente lo mismo, ¿no? No tiene que ver nada, porque ten en cuenta que el cuerpo, y sigo diciendo, que es algo que anima ese espíritu, y que el cuerpo pues se queda como una especie de una túnica que te has puesto, pero además cuando has visto morir a alguien,
Yo, por ejemplo, vi morir muy de cerca a mis padres y tuve la sensación de que en la última inspiración que hacen o expiración, incluso se quedan como encogidos, como si algo ha estado lleno y de momento queda en nada. O sea, me dio la impresión de que realmente esto simplemente es un vestido que nos hace funcionar en esa parte energética, manifestarnos, sentir, tocar, experimentar, evolucionar, pero que después pues se queda y tú continúas viviendo. Yo tengo esta creencia y además no es una fe sin razonar, es una fe muy razonada porque pienso que el pensamiento crea y aunque fuera mentira, vuelvo a repetir, si yo estoy creando eso, eso es lo que tendré, ¿no? En cualquier caso, tus creencias pues te facilitan el afrontar la muerte de las personas que tienes a tu alrededor. Por supuesto que sí, para mí es una liberación. Eso está claro. Tú, Javier, opinas lo mismo, es decir, los familiares que pierden a un ser querido afrontarán esa pérdida de una manera o de otra dependiendo de sus creencias. Por supuesto, claro. De hecho, ahí está claro que todas las diferentes religiones, pues de alguna manera, una de las cosas que más tratan y más plantean precisamente es esa. Y uno de los motivos fundamentales de la religión, pues es eso, el amparar a una persona en el duelo. Claro que es una persona que sea creyente y una persona que conciba un cielo y una persona que crea que ha perdido a un ser querido y que de verdad tenga la fe de creer y pensar que está en un cielo, pues aunque lógicamente tendrá un dolor muy grande y tendrá que pasar un duelo por esa pérdida, pero se encontrará mucho más cercana a la persona que ha perdido que la persona que de alguna manera pues piensa que ya no está, porque como no está, no puede estar cercana. Es decir, un motivo fundamental de la religión y que acapara un poco las creencias religiosas, pues está en ese sentido. Entonces, lógicamente... La cultura de la muerte juega un papel fundamental, ¿no?, en la forma como se acepta esta, ¿no? Incluso en programas anteriores hemos hablado, como por ejemplo en México, el 2 de noviembre, en la fiesta de la muerte, como en la India, pues a los seres que fallecen se les despide vestidos de blanco y con fiestas, totalmente al contrario de lo que hacemos aquí en la cultura occidental. Son pequeñitos, empiezan de que van al colegio, ¿no? Les enseñan, les preparan para morir, porque así el miedo desaparece. Siempre se ha dicho que llorar a un ser querido pues, no se le ayuda a liberar, a darse cuenta de que ya ha fallecido, no se le ayuda a despegar. Es un dicho, no lo sé, sobre todo de la gente mayor, ¿no? Es un dicho, pero es muy humano llorar a un ser querido. O sea, cuando alguien físico se te va, un ser querido, un hijo, un amigo, pues hombre, es humano. Tienes que llorar. ¿Cómo le vas a llorar a alguien que ya no vas a volver a ver con los ojos del cuerpo, ¿no? Pero lo que tú te refieres, Rafa, es que si hay personas que están pendientes continuamente de ese ser que ha desencarnado y entonces están continuamente en ese estado de ansiedad y de dónde estás y por qué me has dejado y no sé cuántos, y lo que están haciendo es que interfieren un poco en esa evolución astral que el cuerpo tiene cuando muere pues porque vaya al lugar que tiene que estar esa entidad, ¿no? Eso es lo que es un poco condenable, entre comillas, pero llorar es humano. O sea, ¿cómo no vamos a llorar ante la muerte de un ser querido que físicamente no vamos a volver a verlo? Pero perdóname, Francisca, yo entiendo que el respetar los sentimientos es humano. Claro. Entonces, una persona que está tan dolida en el momento de la muerte de un ser, pues el llorar hay que aceptar que llore, hay que permitírselo, hay que permitirle que rece, hay que permitirle que esté triste en unos días. Lo que ocurre es que, claro, hay personas que en esto pues lo exageran de una manera muy... Esto se está perdiendo, a Dios gracias, como los lutos. Pero a mí lo que me parece es que el familiar de una persona que fallece y se reprime, no llora, no se desahoga, lo tiene que pasar fatal. Pero sin embargo, el que se pasa en este tipo de sentimientos también se perjudica un poco. ¿Por qué? Pues porque todo lo que sea un término medio, lo mismo que digo que hay que respetar los sentimientos, el pasarse en el sentido de estar 15 años de luto y 15 años llorando y tal, eso ya pasa de ser una crisis normal y corriente que procede al fallecimiento del ser querido, ya pasa, y esto Javier me lo puede rectificar si no es así, pasa a ser un problema que la persona ya se crea porque se le murió un ser querido hace 15 años. Claro. Es que es lo que tú dices, hay un duelo lógico, es normal. Cuando hay una pérdida, pues hay una pérdida emocional importante, hay que acostumbrarse a aceptar algo que es muy terrible, ¿no? Es que no vas a volver a estar
con esa persona más, pero indiscutiblemente vivimos y morimos. Y entonces tenemos que estar preparados para no solamente para morir, sino para que en nuestro entorno vamos a convivir con la muerte de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues hay un momento en que la persona, aún con su duelo, aún con su pena, aún con esa tristeza que es lógica y que es normal, tiene que seguir viviendo, tiene que seguirse empujando hacia la vida, tiene que volver a engancharse a la vida. El problema es cuando esa persona se encierra en esa pena, se encierra en ese dolor y entonces se niega a seguir con los procesos lógicos de la vida y entonces, claro, pierde pues, los estímulos, pierde las ilusiones y se convierte en un problema ya lógicamente, que puede derivar en una depresión o incluso en trastornos de otro tipo. Muy bien, pues vamos a hacer la última interrupción de publicidad, no sin antes recordarles el número de teléfono, puesto que a partir de esos minutos de publicidad vamos a abrir los teléfonos. Si ustedes quieren participar, quieren preguntar o simplemente quieren opinar, lo pueden hacer llamando al 967 30 70 33. No se vayan, que rápidamente estamos nuevamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Buenas noches de nuevo, son las 12:10, seguimos con el programa Tercer Milenio y seguimos hablando de la muerte, la vejez ya la dejamos a un lado en las dos partes primeras. Y bueno, vamos a entrar con el teléfono, vamos a repetir el teléfono de la emisora, es el 967 30 70 33, repito, 967 30 70 33. Y vamos a dar paso a la primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Soy Cande. Cande, buenas noches, ¿qué se cuenta? Nada, daros la enhorabuena porque hay que ver qué programa estáis haciendo esta noche. Este tema toca mucho el corazón. Entonces quiero decir desde aquí a mi amigo Javier, que ha dicho lo que de verdad es el cáncer, no es muerte. Yo digo que mueren muchas personas por soledad y tristeza. Si me equivoco, que me diga que no. Entonces, también es cierto que si no vivimos, pues no morimos. Eso está, pero que muy bien dicho. Y también quiero decir que a veces la persona siente miedo por esa muerte
más que nada porque nos dejamos tantas cosas queridas en este mundo, porque sabemos que morir, tenemos que morir, pero pensamos muchísimo, muchísimo en lo que de verdad nos dejamos. Entonces, vuelvo a tocar el tema de la muerte, y la verdad es que bien sabe Javier que a veces existen los milagros. Los milagros existen porque hemos tenido enfermos muy mal, terminales, les han dado el alta para decir ya no hay más vida aquí en este hospital, y han vuelto y han dicho, bueno, ¿cómo es posible que esta persona viva? ¿El por qué? No es posible. Yo creo que todo esto hace ese apoyo tan grande que se tiene y esa buena calidad de vida y esa mano y esa familia que le da todo el cariño, y a veces, sin ser familia, tantas personas que te quieren y que están contigo te hacen vivir. Yo pienso, esa es mi opinión. Gracias, Javier, muchas gracias por estar ahí esta noche. A ti, Cande, muchas gracias. Cande, buenas noches, muchas gracias. Bien, pues ese era el testimonio de Cande, una persona que está muy relacionada con la asociación donde tú estás colaborando. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema. El llevar luto facilita el olvidar la pérdida de un ser querido, por el contrario, lo que hace es reafirmar y mantener en la mente la idea de que, bueno, es que esa persona se fue y no va a volver. Yo pienso que más que el llevar luto, afirmar, yo pienso que es vuelvo a lo de las actitudes personales, ¿no? Pienso que la persona forma parte un poco de su educación, de su cultura, de sus creencias y de todo lo que ha vivido. Entonces, si una persona que ha tenido la experiencia, se ha educado en el momento y en la época en la que el luto se llevaba, pues pienso que llevar luto es lo lógico que entiende esa persona que debe hacer para, de alguna manera, expresar su dolor y sentirse bien consigo mismo, porque es, al fin y al cabo, su forma de manifestarlo y su forma de expresarlo. Decía antes Mila que el luto tiene también un punto, ¿no? Creo que eso también la Iglesia lo estipula, no sé decir muy bien cómo, pero sé que según las personas, según las muertes, según tal, pues debe tener más tiempo o menos tiempo de luto. Entonces, pienso que desde ese punto de vista, para esas personas puede ser normal, incluso puede ser bueno el que lleven luto. Pienso que después hay otros momentos, otras creencias diferentes, otra cultura, otra educación, y entonces existe, pues para esas personas no existe en ningún momento el luto como una forma de demostrar el dolor. Ellos entienden y se entienden que el dolor que cada uno tiene por la pérdida de ser querido va por dentro, y entonces para esas personas pues no tiene razón alguna y no tiene sentido el luto. Es lógico que no lo lleven, y pienso que fundamentalmente lo que debemos hacer en la sociedad actual en la que vivimos es respetar la pluralidad de creencias, respetar la pluralidad de ideas y permitirnos a cada uno que expresemos nuestro dolor de la forma más adecuada que creamos que es la que de alguna manera más nos va a ayudar. Entonces, entiendo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que es una cuestión un poco relativa para cada uno. A mí me parece que esto también entra un poco dentro de la tradición. Mira, perdona, Sí. vamos a dar paso a una llamada Sí, para sí, no hacerle sí. esperar, y ahora, ¿vale? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, Mari Carmen. Mari Carmen, usted dirá. Vamos a ver, quería hacer una pregunta a Francisca. Si durante la vida de cada uno de nosotros, nuestras experiencias, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, son cosas que nuestro espíritu asimila, que es el bagaje que después se va a llevar. En el caso de personas con enfermedades degenerativas o personas que están en coma, personas que no hacen nada, por decirlo de una forma física, ¿qué experiencia saca el espíritu de todo esto, de estas situaciones? ¿Qué es lo que saca cuando las personas, su cerebro ya no coordina, no funciona? ¿Qué es lo que nuestro espíritu puede aprender o qué es lo que puede sacar de una situación así? Mari Carmen, ¿alguna pregunta más? No, solamente era eso. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues sí, Mari Carmen, es que el espíritu, aunque ese físico esté en coma o esté inactivo, el espíritu permanece, sigue estando vivo. Entonces, la experiencia que se lleva es que ese individuo tenía que vivir esa experiencia comática o traumática, pues porque estaba dentro de lo que he explicado antes, de esas tendencias evolutivas donde él tenía que realmente vivir esa experiencia. Pero el espíritu permanece totalmente. Es que pensamos que cuando existe algo
donde está la persona en coma, pensamos que no está, que está muerta, que no siente nada, no, desconocemos qué puede sentir, pero cuando hablamos de que el espíritu permanece vivo y permanece en la conciencia, esa conciencia está viva. Entonces ella sabrá en su interior, solamente ella, qué experiencia, qué situación que vive le está dando a entender en su vida evolutiva. Pero sigo matizando que el espíritu permanece ahí vivo en la conciencia, solo que no se manifiesta en la parte física. Una pregunta, Francisca. No sé si te he podido responder, Mari Carmen, es que es muy complejo. Es complejo, muy compleja la pregunta. También un poco relacionado con lo que preguntaba Mari Carmen. Yo te pregunto, posiblemente esa experiencia que está viviendo esa persona es una experiencia compartida con todos los familiares, es decir, la evolución espiritual, claro, no solamente de la persona que sufre la enfermedad, pues claro, sino le está pegando un empujón a los familiares que están conviviendo con Pues él. Claro, porque está todo interrelacionado, como he explicado antes. Entonces, no solamente venimos aquí al mundo simplemente nosotros solos, venimos interrelacionados con unos padres, con unos amigos, incluso en una ciudad determinada. Entonces, todo ese conflicto de una persona está interrelacionada con los conflictos de los demás. Incluso se habla muchas veces de ese inconsciente, incluso colectivo, que ya no es inconsciente individual, sino colectivo, que todo pensamiento, toda situación nuestra está perjudicando o está ayudando a un colectivo, y el primer colectivo sería la familia. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la familia tiene que asistir a esa situación traumática? Pues porque estaba dentro del estado evolutivo de esos espíritus. Muy bien, pues vamos a dar paso a otra nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael. ¿Me dice su nombre? Sí, es que no me conoce, soy Juan Antonio. Juan Antonio, usted dirá. Pues, en primer lugar, felicidades a todos. Y en segundo lugar, pues quiero preguntarle al señor Espesero, que vengo siguiendo el programa con mucha atención, y yo parece ser que, vamos, a lo mejor estoy equivocado, estoy hecho un lío. Él ha dicho que cuando uno se siente viejo, que ya se siente, por decirlo así de alguna manera, que nos entendamos todos, como inútil, como ya que está, que no sirve para nada. Y entonces, bueno, él no lo ha dicho en tono peyorativo, él lo ha dicho que cuando una persona se siente en el coloquio que estaba haciendo, y yo lo que quiero decirle es que hay que diferenciar la vejez con una persona se puede sentir viejo, o como yo, por ejemplo, yo me siento viejo, pero no me siento inútil, y me siento útil para todo. La prueba es que colaboro aquí con la emisora de Canal 49, estoy en la coral, y me falta días para estudiar y para hacer cosas. Eso por un lado. Me parece ser que, no sé si yo lo he entendido bien, ha dicho, es que muchas personas se sienten viejas, y al sentirse viejas ya parece ser que están como marginadas o algo así, al principio lo ha dicho. Entonces, yo quiero decir que es compatible el ser viejo con ser útil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Juan Antonio. Sí. Bueno, y a Paquita también le quiero hacer otra pregunta a Paquita. Como ella sé yo que está muy impuesta en esto de las cosas espirituales, si es cierto, porque yo no sé, lo he leído, o lo han contado, o lo he oído en alguna charla, que cuando uno muere, no todos los que vamos para arriba, o todos los que van para arriba, o sea, cuando llegue el juicio final, todos no serán elegidos y estarán al lado del Padre. Quiero que me explique eso, si ella me lo puede explicar ahora. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a Buenas vosotros. noches. Gracias a vosotros. Pero ya no quiero ser más pesado. Venga. Dejaré paso a otro. Muchas gracias, Juan Antonio, buenas noches. Bueno, ya Paquita y todo, qué barbaridad. Ya que la gente aquí te conoce como si fueras de la familia, porque realmente es que eres de la familia. Bueno, pues vamos a empezar con Javier, que es el... Y además agradezco la llamada, porque vamos, yo entiendo, si lo que yo he dicho es entendido como lo comenta Juan Antonio, pues lo primero que debo hacer es pedir disculpas, porque no había nada más lejos de mi intención. Es decir, lo que yo pretendía decir era justo lo contrario. Era precisamente que el llegar a esa edad, el llegar a ese momento, pues que precisamente el hecho de sentirse útil, el hecho de trabajar, el hecho de participar, el hecho, como dice este señor, de colaborar y de hacer cosas, pues que le va a ayudar mucho más y le va a hacer precisamente que no se sienta viejo. Y además, a mí la palabra viejo no me gusta, o sea, me gusta más decir personas mayores o decir otra cosa. Y yo he usado la palabra viejo precisamente para diferenciar, ¿no? Cuando hay ese sentimiento, pues un poco emocional, de inutilidad. Pero no que la persona no valga, sino que muchas veces la persona es la que cree
no vale o que de alguna manera en su entorno le están diciendo que no vale. Por supuesto que vale. Una persona es válida hasta el último momento de su vida. Siempre puede hacer algo, siempre puede ser útil. Y por supuesto que en el momento en el que, y en la medida en que esa persona sea útil, pues va a tener una mucha mejor calidad de vida, va a tener una mucha mejor vejez y va a vivir y disfrutar de la vida. Entonces me parece fenomenal y la idea de precisamente que llegado a una edad pues se colabore, se sienta uno útil, tenga muchas ilusiones, tenga muchas ganas de hacer cosas, porque precisamente lo que está diciendo es que toda esa vitalidad, toda esa ilusión, toda esa motivación que tiene por hacer cosas es lo que le va a hacer sentirse una persona todavía plenamente integrada y por tanto el concepto de vejez, entre comillas, pues no existe en él, existe una persona completamente activa. Entonces, dicho esto, pido disculpas si lo he hecho, si se ha entendido en ese sentido, porque mi intención era hacerlo justo en el sentido contrario, y yo decía el de que se siente inútil muchas veces si nosotros, es decir, el entorno de la persona, la familia, la sociedad, le hacemos que esa persona se siente inútil, que por supuesto no tenemos por qué hacerlo. Siempre hay algo en lo que participar, en lo que colaborar, y siempre hay muchas ideas que aportar. Como decía antes, creo que decía Milá, o Paquín, no sé quién era, pues pensaba que una persona llegada a una edad, pues todavía tiene una mayor experiencia, tiene una mayor capacidad para pensar, para decidir, porque hay todo un bagaje, y claro, todo eso, desde nuestra cultura y otras muchas culturas, pues es una muestra de respeto, por supuesto, y debe ser así, y debe ser valorado y tenido en cuenta. Entonces, por mi parte, esa aclaración creo que es importante. Francisca. Sí, matizar también, Javier, que la juventud no está en la edad física, que está en el pensamiento, que puede haber gente con 30 años que sea totalmente anciana, ¿no? Y gente con 90 que esté creando, y aunque no se pueda mover de su silla, está creando con la imaginación. Entonces, puntualizar eso, que la juventud no está en la edad física, ¿eh? Bueno, contestando a tu pregunta, creo que decía que si estaremos en la resurrección de los muertos, que habla él, ¿no?, como la creencia católica, con el Padre unos sí, otros no. Pues mira, te voy a decir una cosa, con el Padre vamos a estar siempre porque el Padre, que llamamos Dios, está dentro de nosotros. Entonces no hay una selección de los buenos están con el Padre y los malos estarán sin el Padre. O sea, el Padre está dentro del ser humano, Dios no se queda allí cuando venimos al mundo, permanece implícito en nosotros, y entonces, claro que resucitaremos todos perfectamente, pero nadie estará a un lado de izquierda o derecha, sino Dios está en cada uno de nosotros. El bueno o el malo es otra historia distinta. Hay una experiencia que relatan aquellas personas que han estado al borde de la muerte, en la que, bueno, pues dicen acercarse a una luz, sentir una paz, una felicidad indescriptibles, y esa experiencia coincide en todas las personas que han pasado por el mismo trance. ¿A qué creéis que es debido este tipo de sensaciones? ¿Puede ser realmente que estén cerca de lo que es el paraíso, lo que es el cielo, y que de alguna manera, bueno, pues no les toca vivir esa experiencia, tienen que volver, o es algo que tiene una explicación desde el punto de vista fisiológico, por alguna sustancia que se libera, como han dicho algunos especialistas? ¿Qué pensáis? Pues las dos cosas, ¿no? Yo no sabría explicar muy bien esa historia que tiene que ver porque el cerebro se queda paralizado, y parece ser que entonces hay como un fenómeno óptico donde se visualiza la luz, pero también tiene que ver con que el cuerpo es una cárcel, es como la cárcel. Entonces cuando el espíritu es abandonado por el cuerpo, pues la conciencia es distinta, es total. Es como si estuviéramos en una montaña muy alta y entonces viéramos pasar un coche que va dando vueltas por la montaña, y el que va conduciendo no ve por dónde va, pero el que está más alto, que sería la conciencia, perfectamente conocería ese presente, ese pasado y ese futuro. Entonces, como es la liberación, pues posiblemente todavía haya reminiscencias de ese cerebro físico que racionaliza y ve aparecer esa luz. Yo pienso que la luz la voy a simbolizar con la conciencia plena. De esa manera lo puedo expresar. Javier. Sí, yo entiendo que, bueno, la persona cuando fallece o cuando muere, pues hoy entendemos, o los médicos entienden como fallecimiento la muerte cerebral, ¿no? Entonces, cuando una persona muere cerebralmente, está muerto, aunque, como ya he dicho en una ocasión anterior, las máquinas y los avances científicos permitan, pues, que todo el cuerpo todavía esté activo y esté funcionando. Y vamos, concretamente una explicación no te puedo dar. Parece ser que sí, que hay algún apunte sobre esto, sobre pues una mortandad neuronal, y
como consecuencia de esa montaña neuronal una serie de posibles fugas químicas de esas neuronas que son rapidísimas y que además sabemos que una vez que mueren y que la velocidad de muerte es muy rápida, pues ya no hay posibilidad de traer la persona otra vez a la vida, y entonces pues que quizás se esté produciendo algún proceso de ese tipo y por eso se pueda producir esa fuga, ¿no? Pero yo, información o así una lectura que te pueda hacer científica o de algún conocimiento concreto sobre qué es lo que sucede en ese momento, pues no existe, ¿no? De todas maneras yo me inclino, aunque no podemos siempre contestarlo todo, aunque no se puede explicar todo, pero me inclino que los misterios también y los desconocimientos pues son zonas más a descubrir o a buscar en la ciencia, pero no por eso tenemos que decir que es alguna otra causa, ¿no? Aunque bueno, se respeta. Sabe muy poco. Sí, perdón. Sí, no. Hay quien dice, porque claro, de esto pues hay muchas teorías, que puede ser también un recordatorio del momento del nacimiento. Entonces, ya digo que esto lo comento, pero sin ninguna garantía de que es así, porque lo he leído a nivel de prensa, a nivel de libros y tal, y comentan que puede ser una reproducción del nacimiento. Entonces, cuando tú naces, pues sales de un sitio oscuro, ves luz, y a la hora de la muerte parece ser que es así también. Pero repito que esto es sin ningún tipo de garantía científica. Imagino que todos hemos visto la película de Ghost, cuando muere el protagonista. ¿Pensáis que ocurre lo que se ve en la película? Es decir, que cuando uno muere, pues vienen a recogernos nuestros seres queridos, que no estamos solos en ese momento que parece ser tan trágico precisamente por eso, porque parece que nos vamos a encontrar en un sitio que no sabemos dónde estamos, si estamos o no estamos, en un sitio oscuro. Es posible que sea todo lo contrario a lo que nosotros tenemos. Es decir, vienen a esperarnos, es un sitio con luz, sí, con tranquilidad, con paz. ¿Qué opináis? Es Francisca quien tiene la palabra. Opino que sí. Bueno, también partimos de la base de que hay una ley de vibración donde se va a acoplar cada vibración con cada vibración. Lo que sucede es que como el cerebro físico está acostumbrado a ver el rostro del ser querido, pues es lo que un poco se lleva y todo va a pasar por ese recuerdo del cerebro físico, pero lo que realmente se va a unir a nosotros será nuestra propia vibración. Es que entraríamos en temas muy de metafísica e incluso hablaríamos de la ósmosis, ¿no? O sea, no es que vayamos a estar, imagínate que estaremos los 5 con los 5, los 4 con los 4, pero un poco entendido así, ¿no? Vibración con vibración, porque no podemos albergar una vibración distinta según la evolución de cada ser. Entonces vamos a racionalizar esa cara de nuestro ser querido porque es lo que desea nuestra mente, ¿no? Encontrarnos con ese ser que ha fallecido, pero que sería la vibración que se va a acoplar a la nuestra. Desde el punto de vista espírita, hay teorías que dicen que hay espíritus, hay almas que una vez que abandonan el cuerpo están confusas por algún tipo de causa terrenal, es decir, por ejemplo, que el modo de la muerte haya sido trágico, porque todavía no se hayan cumplido promesas que estaban pendientes. ¿Puede ocurrir? ¿Tú crees que eso puede ocurrir? No algunas personas, todos en ese momento hay un aturdimiento. Ten en cuenta que es algo tan traumático que es dejar una materia tan densa para sutilizarte a una parte espiritual. Entonces es ahí como un olvido, un no saber dónde estás, pensar que sientes, saber que sientes, pero que no entiendes qué te ha pasado, porque tú no puedes moverte. Entonces, claro, que no es a todo el mundo lo que nos sucede. Se calcula pues que dependiendo de la evolución de cada espíritu, así será un poco más o menos ese aturdimiento, o esa especie de purgatorio simbólico que la Iglesia hablaba en otro tiempo, ¿no? Ese sería un poco el purgatorio, ¿no? El saber que existo, que tengo conciencia, pero yo no puedo manifestarme, ni puedo tocar, ni puedo hacer nada. Entonces sería un poco así, entre comillas. Bien, estamos llegando ya al final del programa, pero yo imagino que habrá muchas personas en casa que nos estén viendo con ese miedo a la muerte, quizás porque, bueno, pues la edad un poco les aproxima a ella. Incluso podemos tener telespectadores que hayan tenido el fallecimiento de algún ser querido hace poco. ¿Qué le diréis a todas estas personas? Tanto a los que tienen miedo de enfrentarse a la muerte, como a los que posiblemente tengan una enfermedad terminal y precisamente por esa causa pues la vean más próxima, o incluso a aquellos familiares que acaban de perder un ser querido. Pues yo les diría, si me permitís en primer lugar, que el ser no ha fallecido, pero que ese ser permanece en las células de sus padres, de sus hermanos, y que su energía está totalmente en esa casa, que sus libros son un recuerdo de que él permanece, entonces que realmente ha cambiado de estado,
que simplemente ha dejado una materia física, pero que sigue permaneciendo vivo y que de alguna forma está en contacto también con ellos perfectamente. Y en un lugar mucho más mejor. Mila. Pues yo le diría, en principio, que lo acepten como un cambio más, como decía antes, y coincidiendo totalmente con Francisca, pues entendiendo que a partir del momento que a nosotros nos deja y entendiendo también si los familiares son creyentes, que pueden pensar que pasa a un sitio mejor que el que ha dejado. Y no solamente eso, sino que desde donde esté, en todo momento va a estar pendiente de los seres que deja. Eso lo hemos comentado muchas veces y parece ser que también coincidimos muchas personas en la idea de que cuando nos fallece un ser querido, pues nos sentimos como más resguardados, más respaldados a partir del momento de su desaparición física. Tú tienes a tus familiares cerca físicamente y los ves cuando puedes verlos o cuando ellos te pueden ver a ti. Y sin embargo, a partir del momento que mueren, están contigo siempre. Y eso está más que comentado y, como repito, coincidimos muchas personas en la misma idea. Javier. Bien, yo les diría que lo peor de todo es el miedo. Es decir, que la muerte está ahí, es una parte más del proceso evolutivo de nuestra vida, que todo ser que nace, desde el momento en que nace, está lógicamente condenado a morir, y que lo que más nos limita la vida es, pues eso precisamente, nuestro miedo. Que si pensamos y nos centramos en el miedo a la muerte, pues estamos olvidando pues en la vida, y que perder o dedicarle tiempo a pensar en eso, pues nos quita mucho tiempo que le podemos dedicar a muchas cosas que son vida. Entonces, el final de la vida llega el día que llega, y hasta ese entonces es vida, y hay que vivirla, y hay que disfrutarla, con las alegrías y las penas, y con los sufrimientos y con las felicidades, porque todo forma parte del proceso de la vida. Y aprender a disfrutar eso es aprender a vivir, y si aprendemos a vivir, pues quizá estamos aprendiendo también un poco a morir, porque cuando llegue el momento, quizá, o nos llegue el momento a cada persona, pues según como nosotros hayamos hayamos vivido este tiempo y esta fase, pues afrontaremos de una forma o de otra, pienso, la muerte, ¿no? Aunque eso hasta que no le llegue a cada uno, pienso que no lo podemos saber. Pero creo que de todas maneras es importante el centrarse en la vida. Y la muerte ya nos llegará a cada uno cuando nos toque. Muy bien, quería pasarle por último la palabra a Mila porque quería hacer referencia a la labor que está realizando el Teléfono de la Esperanza. Mila. Bueno, pues yo es solamente recordar al pueblo de Ellín y Tobarra, en este caso, que creo que también nos ven, que el Teléfono de la Esperanza en Albacete pues sigue funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, que estamos allí un grupo de personas que trabajamos altruistamente. Yo estoy concretamente en el departamento de orientación por teléfono, que somos personas que nos preparan para atender a la persona que llama en el momento de crisis, cualquier tipo de crisis que padezca, y el primer encuentro que tiene con el teléfono es con nosotros. Después, pues, dependiendo de la problemática que presente, pues ya hay unos especialistas, psicólogos, psiquiatras, abogados, que los están esperando para, si el tema lo requiere, tratarlos a un nivel más individual y más de terapia. Y bueno, pues recordarles una vez más que ahí estamos, que lo mejor es que no nos llamen, pero si en algún momento lo necesitan, que no lo duden, que ahí estamos a su disposición. Y recordar también que el Teléfono de la Esperanza, aparte de la labor por teléfono, tiene establecido una serie de cursos donde pueden ayudar a las personas de cara a una enfermedad. Se llaman cursos de apoyo a la enfermedad y la muerte. Entonces, bueno, pues que no lo duden, que ahí estamos. ¿Tienes el número ahí? Sí, es el 967-523434.
Muy bien, 967-523434. Bien, pues con esas palabras de Mila, pues dando a conocer la labor que está realizando el Teléfono de la Esperanza y poniéndola en todas sus manos, ¿no? Todas las personas que necesiten de esa ayuda, nos vamos a despedir esta noche. Francisca Sáenz, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mila Huerta, muchísimas gracias también igualmente por colaborar con el programa, y como no a Javier Artesero, con todo lo que han mandado, todo ese mensaje que han mandado a todas las personas, como decíamos, que posiblemente pues estén esperando ese mensaje de esperanza para enfrentarse con más vitalidad, con más energía a la muerte y a la vejez. Para todos ustedes, muy buenas noches y hasta el miércoles que viene. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11.